Bueno. Entonces, nosotros estamos en la clase número 8, revisando el concepto de párrafo para la escritura pues, de textos académicos universitarios, y para ello hicimos la revisión de un documento, digamos, es un artículo de opinión científica, y revisamos cómo la organización de los párrafos, pues, de acuerdo a su función y a través de los marcadores textuales, pudimos ver cómo los párrafos deben de ir en una secuencia lógica que permite que a ese documento nosotros le llamemos texto. Cada un texto tiene esas características, una coherencia, una cohesión y una adecuación o unidad que también se denomina. Entonces, nosotros aquí en esta idea estamos pensando en que no solamente es una unidad de orden, de que empieza con mayúscula y termina en punto, sino que también es un pensamiento, ¿cierto? O sea, las ideas que están ahí están relacionadas y tienen un sentido. Que de pronto en nuestra formación académica en el bachillerato nos decían, no, un párrafo es el que inicia con mayúscula y termina en un punto, y ahí quedaba. No le dábamos el sentido real de lo que ocurre en términos de comprensión, qué es lo que estamos diciendo y por qué lo decimos y cómo se relaciona un párrafo con otro. Aquí habría una especie de metáfora sobre lo que es un párrafo, ¿sí? Y cómo él se constituye, digamos, en el núcleo de una formación o escritura de un texto académico. Él es el motorcito allí que permite que los lectores podamos entender qué es lo que el escritor nos quiere informar, ya sea a través de un ensayo académico, a través de una reseña o a través de un artículo de opinión como es el que estábamos leyendo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en este mapa, la idea nuclear temática, eso es lo que vamos a luego a abordar, pues nos permite que haya una cohesión y una coherencia en el documento que estemos leyendo. O sea, todo va relacionado, ¿sí? Por eso aquí el cuadrito implica que no están separadas las ideas, sino que las ideas van aumentando y van relacionándose unas con otras, ¿sí? Es un tejido. Entonces, por eso aquí el autor lo que hace es organizar una relación entre cada una de esas partes. O sea, está la idea nuclear temática, que es otro problema que nosotros tenemos a la hora de escribir. O sea, escribir un párrafo no significa coger una cantidad de frases y unirlas de manera caótica, sino que implica que cada uno de esos párrafos tenga una frase temática que sea alrededor de ella, ¿sí? Que se van a crear las ideas de apoyo, ¿sí? Y dependiendo pues de la forma del texto que estemos elaborando, ¿sí? Entonces ustedes miren aquí que no hay nada separado, que las flechas nos están diciendo que todo es un entramado. Así es la escritura del concepto pues de párrafo que estamos abordando hoy, ¿sí? Nos permite hacer una relación lógica dentro de la lectura y también dentro de la escritura. Tener en cuenta que párrafo es necesario identificar las ideas, nosotros le llamamos también proposiciones principales. Ese es un fundamento importante a tener en cuenta. Yo podría dar varias definiciones de párrafo, hasta llegar a la más acertada, la más adecuada en el momento pedagógico en el que estamos nosotros, que es la universidad. Sabemos que es una unidad gráfica, ¿sí? Y ya
Casani pues ha hecho el dibujo de los diferentes tipos de párrafos que uno podría escribir y cuáles son los acertados y cuáles no a través de una imagen. ¿Sí? Unidad gráfica y de sentido. Expresa una idea central. Desarrolla una información de manera organizada y coherente. Y está formado pues por varias oraciones que apoyan, como lo vimos en la imagen anterior, apoyan a la idea fundamental. Si nosotros hiciéramos una división formal, diríamos que hay párrafos en la estructura, ¿sí? Como estábamos diciendo ahora, empiezan con mayúsculas y terminan en punto. Pero eso no sería la idea fundamental del concepto de párrafo. El párrafo conceptual, entonces ya entra el lector a hacer su análisis. Bueno, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuál es la idea fundamental que organiza el autor? ¿Y cuáles apoyan esa relación? ¿Sí? Lógica entre la idea fundamental y las ideas secundarias, como la hemos denominado en muchos casos. ¿Sí? Hay también funcionales. Entonces ya vimos la primera división que se hace es el párrafo formal, pues la estructura, solo la imagen. La segunda, los conceptos que se desarrollan ahí. Y después vienen por su función. Entonces vamos a encontrar párrafos de encabezamiento, como lo vimos en la lectura que hicimos. Párrafos que introducen y párrafos de conclusión. Digamos que esa es la estructura general. Y cada uno de ellos pues va a cumplir una función adecuada en el discurso que yo quiero desarrollar o en el tipo de documento que yo esté elaborando, donde expreso mis ideas, mis argumentos, ¿cierto? Está el encabezamiento, introduce el texto, ¿sí? Introductorios, enlace, pueden haber de enlace, retrospectivos, prospectivos, o sea, hay diferentes tipos de introductorios que permiten también yo hacer un juego con la escritura, no todos siempre van a ser iguales. Pueden haber introductorios que enlazan o que me traen retrospectivamente lo que yo he dicho antes, y los prospectivos que me adelantan información. Me dicen, ay, miren, va a pasar esto y esto. O sea, pone las ideas para que el lector las pueda organizar. Por el propósito. Entonces ya miren, ya tenemos 3 tipos de información sobre el efecto llamado párrafo en los textos. Entonces, por el propósito, yo voy a encontrar expositivos, que son los que nosotros vamos a elaborar, expresa una idea, un problema o un fenómeno, argumentativos, que también vamos a construir, y narrativos, que no es solamente en el caso de la literatura, sino que yo puedo desarrollar párrafos que hacen una descripción detallada sobre algún suceso, ¿sí? O sea, algún episodio que yo necesito tenerlo como referencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo es un buen párrafo? Pues nosotros estamos intentando hacer los pasos. Primero tengo que elegir el tema. Bueno, yo ya lo tengo organizado, haciendo los ajustes correspondientes. Ya después, en la segunda parte del plan de escritura, entraríamos a las proposiciones o oraciones principales, que lleva la introducción, que lleva el cuerpo y que lleva la conclusión. Pero eso lo vamos a planear, ¿sí? En la línea del planear, revisar, textualizar y volver a escribir, ¿sí? Y allí, pues se necesita desechar aquellas cosas que no se pueden convertir en un discurso vacío, sino que deben tener una fundamentación. Concluir una oración con una oración apropiada, revisar y corregir. Eso lo hemos hablado desde el inicio del curso, ¿cierto? Bueno, este proceso lo hemos venido haciendo, ¿sí? Poco a poco
pues entre las concepciones que ustedes ya traían de qué es escribir, ir cambiando como esas y haciendo el ingreso a nuevas formas de proyección, ¿sí? De qué es escribir. Entonces, eh, en el ensayo de conocimientos previos, nosotros hicimos una lluvia de ideas, ¿sí? O sea, lo que ustedes consideraban que era un tema que para ustedes era importante y que ustedes lo organizaron de la manera con los saberes que ustedes traían dentro de su formación académica, ¿sí? Poco a poco iremos haciendo todo el andamiaje que ya hemos visto que no es tan fácil construir una pregunta de investigación adecuada, de allí sacar temas, subtemas, conceptos. Todo eso que hacemos en el plan de escritura debe de verse reflejado en la construcción del texto y lógicamente en los párrafos, ¿sí? O sea que eso es como parte de todo el ejercicio que nosotros hacemos. Nosotros podemos hacer dos formas conceptuales para desarrollar pensamiento en el párrafo, ¿sí? Y que tienen que ver con la ciencia también. Los deductivos y los inductivos, ¿sí? Entonces, si yo hablo de identificar párrafos deductivos o escribir párrafos deductivos, la idea principal siempre va a ir al inicio, ¿sí? Porque parto entonces de esa idea y me voy a lo general. Y lo inductivo, la idea principal va al final. Esto hace parte de los procesos que todos los seres humanos hacemos en el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Entonces, en el párrafo aparece párrafos deductivos o párrafos inductivos y yo como escritora o lectora tengo que tener en cuenta, identificar, bueno, dónde estaría la idea principal para identificar qué desarrollo del pensamiento estoy haciendo allí, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar pues la cantidad de tipos de clases de párrafos con los cuales nosotros podemos trabajar en escritura, ¿sí? Que dependiendo, pues estamos aquí hablando de referencia desde María Teresa Serafini, de cómo se escribe. Ella hace un recuento pues fundamental de los tipos de párrafos con los cuales nosotros podemos abordar la escritura. Podemos hablar de párrafos de numeración, de secuencia, de contraste, de comparación, de desarrollo, ¿sí? De un concepto específico, de enunciado y solución. Miren que aquí tiene mucho que ver con la formación, pues, digamos, científica en términos del ejercicio de la comprensión de este tipo de textos. Causa y efecto, introducción y conclusión. Cada uno de ellos tiene una función, ¿sí? Fundamentalmente. Aquí, pues, la autora hace una revisión detallada de cada uno de los tipos de párrafos y nos va diciendo, mire, usted puede, cuando habla de un párrafo de introducción, puede hacer un recuento, puede hacer una síntesis, puede hacer un encuadramiento, ¿sí? Y en este documento, pues que es muy bueno porque trae toda la didáctica, ¿sí? Ya va diciendo con qué verbos, de qué manera se trabaja y además te da los ejemplos, ¿sí? Te da los ejemplos específicos para que usted, bueno, yo estoy trabajando un párrafo de secuencia. ¿Cuál es la estrategia que yo debo usar para hacer un párrafo de secuencia? El paso crucial del proceso son explícitos. Todos los verbos directivos toman la misma forma. Y aquí, miren, en rojito, nos van dando esa misma indicación aplicada a un ejemplo. Y pues nos da la referencia bibliográfica de donde fue tomado el texto. Ya que ustedes aquí en el material van a encontrar ese ejercicio
pues que más que todo requiere lectura, ¿no? Más que explicación, es bueno. Si yo hablo de un tipo de comparación como párrafo, pues, ¿qué debo hacer? Pues aquí los autores, pues basados en otros autores, hacen una pequeña propuesta didáctica para que cada uno de nosotros pues se establezca esa relación entre cada una de las partes. Ahí van a encontrar pues en todo el material ese ejercicio, ¿sí? El que cada uno, no solamente para ahora, sino que les va a quedar un documento bien conformado y cuando quieran consultarlo, bueno, yo necesito hacer un párrafo de comparación y contraste. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Sí? Y además, cómo el ejemplo pues me ayuda a ubicarme, ¿sí? Fundamentalmente. Ahí encuentran, es un muy interactivo para hacer el ejercicio que ustedes vayan construyendo su saber en esa parte que corresponde. Que no es un aprendizaje que se pueda hacer de un momento a otro, sino que implica pues lectura. Van a tener todo ese proceso allí fundamentalmente. Esa es como la parte aplicable a este tipo de documento que estamos queriendo trabajar. Ustedes lo encuentran en colores, ¿sí? Dice, tomado el tal texto y va haciendo todo el análisis, ¿sí? El análisis a través de ejemplos. Después miramos los que nosotros necesitamos específicamente, pues para tampoco llenarnos de mucha información. En el caso de un concepto, miren que ustedes en su plan de escritura organizaron los conceptos nos sirven para armar párrafos, ¿sí? Como los vamos a definir, nos vamos a definir desde una base bibliográfica adecuada, pues ellos pueden ser en cierta forma parte de la argumentación, ¿sí? Bueno, allí entonces ustedes tienen esa presentación que les va a contribuir mucho pues con el ejercicio que nosotros queremos hacer. Ahí lo encuentran todas las... Esta, supongamos, nos va a servir mucho para construir también nuestra propuesta, ¿sí? De enunciado de problema también nos puede servir. O sea, no todos los vamos a usar, pero les va a quedar a ustedes la referencia bibliográfica de cómo hacerlo, ¿sí? Cómo hacer este tipo de párrafos en la construcción de formación de párrafos. Entonces, aquí mismo en el documento, ustedes van a encontrar también otros documentos que, pues, implican un poquito de información sobre la construcción de párrafos. Entonces, miren aquí, pongamos introducción, una frase motivadora, la tesis, las conclusiones y las referencias. Ya que este sería como el concepto gráfico que dijimos que ocurre a la hora de trabajar pues un concepto de párrafo. O sea, tienen
3 documentos allí, y este era el que yo les hablaba de la parte gráfica, en que Casani pues hace 4 dibujos sobre cuál sería la mejor imagen que representa la construcción de un párrafo, ¿sí? Entonces, pues vemos que esta no es un párrafo, la C, la D sería la más adecuada y esta pues no tiene conexión, la C sería la que menos nos sirve para el concepto de graficar un párrafo. Esta también tiene dificultades. La D tiene un párrafo, una conexión y otro párrafo. ¿Sí? Entonces, sirve para estructurar el contenido de un texto, mostrar formalmente esta organización, conjunto de frases relacionadas, a veces nos cuesta trabajo, hay veces. Tiene una entidad gráfica, ¿sí? Que es lo que estamos viendo allí, y la función es que la información quede de manera ordenada y clave, ¿no? O sea, es clave que haya una organización. ¿Sí? A mí me pueden evaluar un párrafo teniendo en cuenta si está bien escrita la estructura global, si la estructura interna, que dice, o sea, la parte significativa, si hay un control sobre la información temática, si realmente muestra que haya pues, la parte formal, ¿no? La que dijimos que debe haber una sangría que empieza con mayúscula y que termina en punto. ¿Sí? Esa sería la identidad gráfica. Y que se usan los marcadores textuales. Recuerden que los marcadores textuales les ayudan a ustedes a formar una idea clara de que cuál es el proceso lógico que se va dando en el documento que ustedes estén leyendo o estén en determinado momento escribiendo para sus materias o esta asignatura, ¿sí? Porque no solamente escriben. Aquí van a tener eh, también, creo que les puse esta información, esto hace parte del Centro de Escritura de la Autónoma. Y pues ahí también me parece a mí que es bastante didáctica la página para hacer, digamos, ejercicios de identificación de tipos de párrafo, ¿sí? Párrafo de secuencia. Y ellos también usan mucho el ejemplo. A través del ejemplo, pues van conformando ya los tipos de párrafos de manera general. O sea que esta página también ustedes la pueden revisar. Tienen el de Casani, tienen esta guía, ¿sí? Digamos que nos permite como ir haciendo todo el ejercicio, ¿sí? Que al igual que la primera, pues es muy didáctica, fundamentalmente. Bueno, ahí después de revisar esos materiales de manera general, ustedes van a encontrar, aquí yo me devuelvo, este mapa que nos permite también volver a lo que estamos hablando, pero lo enmarca en las tipologías, ¿no? Entonces miren que aquí el texto es positivo. ¿Cuál sería el tipo de párrafo que ocurre en el texto expositivo? El texto descriptivo. Profe, disculpe, ¿dónde es que está ese mapa conceptual? Allí en el mismo, en la misma clase de hoy. Ok. O sea, ahí hay está el link, ¿no? Está el link, que me lo encontré y me pareció como buen documento, como para resumir fundamentalmente el párrafo a través de la tipología textual. ¿Sí? O sea que todos los párrafos no van a ser iguales en el sentido de, cuando hablamos de tipología, textos expositivos, textos descriptivos, texto narrativo y texto argumentativo. Nosotros estaríamos trabajando con el 1 y el 4, ¿sí? Fundamentalmente. Y aquí, pues, estructura, parte de una idea principal, estructura
las que analizan, los párrafos que analizan la estructura, ¿cierto? Puede ser analizar o sintetizar o encuadra o hace un paralelo. Porque toda la escritura está identificada allí dentro del concepto de, de párrafo, que es uno de los que necesitamos más para ejecutar pues la escritura correcta de nuestros documentos. Entonces, estos documentos ustedes los van a encontrar allí en el campus y los van a poder, pues, no los vamos a usar pues todos al pie de la letra, pero sí algunas referencias son puntuales para el tipo de producción que estamos haciendo, ¿sí? Fundamentalmente. Bueno, posteriormente, entonces ustedes van a tener allí en su campus el taller que pues no hemos terminado siendo como el ejercicio preliminar, es un ejercicio preliminar. Ya este otro taller pues tiene mayor lectura y comprensión relacionada con los tipos de párrafos. ¿Sí? Aquí está lo que les acabo de mostrar de la autónoma, que tiene un buen material, y este sería el documento que nosotros vamos a elaborar. ¿Sí? Aquí hay teoría, primero, sobre, bueno, un texto escrito se construye por medio de oraciones, pero no aisladas, y estas tienen una relación lógica entre cada una de las partes. Otro de los temas que es necesario incluir, ya habíamos dicho que los conectores lógicos eran necesarios para la construcción de escritura, y aquí lo estamos viendo específicamente en el párrafo. Los signos de puntuación también son fundamentales en la construcción del discurso escrito. Ahora, no es la concepción de pronto que teníamos sobre los signos de puntuación antes, ¿no es cierto? Que, no, pues que sirven para descansar, para respirar, para no, en este caso estamos pensando en signos que permiten que haya una comprensión del texto. O sea, que cuando usted coloca un punto, sepa por qué lo está colocando y qué sentido tiene. ¿Sí? Que no es una mera actividad mecánica, sino que hace parte del ejercicio de la comprensión. Pues los signos de puntuación es un tema que tenemos que revisar. Está aquí pues toda la teoría y comienza después de que nos dan pues todo lo que tenga que ver con el proceso de construcción de párrafo. Esta sería la primera pregunta: ¿cuál es la idea temática en el siguiente párrafo? ¿Sí? Entonces aquí recuerden que estamos pensando en que cada párrafo debe tener una frase temática, tanto para leer como para escribir. Y esa sería una de las características fundamentales para llamarlo párrafo. ¿Listo? Entonces, aquí escribimos la idea temática que tiene este pequeño párrafo, ¿sí? Tomado de aquí, de esto. Después habla de las cualidades que tiene todo, que está también en el cuadro y que también está en la presentación. Todo párrafo, unidad, cohesión. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a trabajar estos dos. ¿Cuál de las dos frases siguientes liga mejor con la frase expuesta? Y hay que explicar por qué. Entonces, tenemos dos frases, vamos a aplicar la que corresponde para ligar con esta primera idea que hay aquí. Está la idea aquí construida. ¿Cuál de estas, la A o la B, tendría una relación coherente, es lo que llamamos ahí liga, con lo expuesto aquí? Entonces ustedes pues lo escriben aquí y explican por qué. En lo que tiene que ver con la coherencia, la extensión, que también es otro punto, párrafos demasiado extensos no, párrafos demasiado cortos tampoco, o sea, ni
hay una relación bien necesaria para que la expresión que ustedes logren en sus párrafos, pues no se pierda. Si yo tengo la frase temática bien organizada, identificada, posiblemente mis párrafos pues van a estar lo mejor organizados y no voy a repetir información, ¿sí? Que también es otro problema que se encuentra, digamos, en la escritura. Bueno, para eso estamos haciendo el ejercicio que ya hemos hecho 2 veces con un párrafo, pero aquí lo vamos a hacer con oración. Dice, organiza las siguientes oraciones de manera que expresen un sentido y construyan y constituyan un párrafo. ¿Sí? O sea que aquí tiene usted todas estas ideas sueltas, pero usted con ellas va a hacer un párrafo y las va a colocar en el lugar adecuado. ¿Sí? Fundamentalmente. Identifica la idea temática de este párrafo y después dice, determina cuál es la frase organizadora. Ahí les van dando. Y aquí, pues está, yo a veces trabajo con lo que tiene que ver con el tipo de párrafo de numeración. Entonces, ese párrafo de instrucciones nos sirve mucho para eso. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos, pues como ahora es virtual, pensando en, bueno, cuando yo me voy a matricular, ¿qué pasos son los que doy? ¿Sí? Entonces voy describiendo cada uno de los pasos. Ese sería el ejercicio, muchachos, para trabajar, pues, lo que tiene que ver con el concepto de párrafo. Lógicamente, apenas estamos iniciando